la primera mujer impresionista. ¿Se imagina lo difícil que era en pleno siglo XIX ser portadora de una combinación tan imposible? Ya hemos visto con qué dificultad increíble lograban abrirse paso incluso los impresionistas hombres, incluso los que venían de familias ricas. ¿Qué se puede decir de una mujer en tiempos en que el mundo era gobernado por hombres? Y ahora les voy a contar todo. Bertha Morisot nació en 1841 igual que Renoir. Un año después de Claude Monet y 9 años después de Edouard Manet, con quien tendrá una relación sumamente complicada y quien se convertirá en su mentor, su guía en el mundo del arte, y al mismo tiempo en su torturador personal, inalcanzable a la distancia de un brazo extendido. Nació en una familia aristócrata con dos hermanas mayores, Yves y Edma. Vivían en un suburbio de París. Passy y toda la familia de Bertha estaba interesada en el arte. Por eso, cuando Bertha tenía 16 años, sus padres la inscribieron a ella y a su hermana Edma en clases particulares de dibujo. En esa época, que las jóvenes solteras se dedicaran al arte y al refinamiento era muy aprobado. Una joven debía desarrollar su lado estético, dedicarse a la música, la pintura, el canto y otras actividades poco serias y perdonables para las muchachas jóvenes que las preparaban para el futuro matrimonio. Sin embargo, las mujeres de la alta sociedad no se dedicaban profesionalmente a esas cosas. Una mujer no podía recibir educación artística completa, ya que el curso incluía representar desnudos y se veía inaceptable que una mujer decente estuviera con un hombre desnudo. Por eso, solo quedaban clases particulares y cursos de bellas artes. Pero al casarse, las jóvenes artistas debían enfocarse en la familia, el esposo y las tareas domésticas. La pintura, la música y el canto solo podían seguir como pasatiempos para entretener a los invitados en reuniones. Por eso, la familia animaba a Bertha y su hermana a dedicarse a la pintura, considerando que era previsible que dejarían esas travesuras tras casarse. Sus mentores fueron el pintor neoclásico Geoffroy Alphonse Chocarne de la escuela de Dominique Ingres y después Joseph Menua Guichard, a quien las hermanas hallaron por su cuenta tras alcanzar cierto nivel de maestría. El último, al ver de inmediato el talento de las hermanas, consideró su deber advertir a la familia sobre las posibles consecuencias. Dado el talento natural de mis hijas, mis enseñanzas no las harán simples pintoras de salón, sino verdaderas artistas. ¿Entiende lo que eso puede significar? Esto será revolucionario, incluso diría catastrófico, en un entorno tan burgués y elitista como el suyo. ¿Estás seguro de que no se arrepentirá del día en que dejó entrar el arte a su casa, que es una vivienda respetable y tranquila? ¿Se da cuenta de que el arte puede influir en el destino de sus dos hijas? Sus palabras serán en gran medida proféticas, pero solo para una de las hermanas. Guichard asignó a las chicas al Louvre como copistas, así perfeccionaban sus habilidades y ganaban dinero. Eso ya de por sí era inusual. A las mujeres de la alta sociedad solo se les permitían trabajos muy limitados, como la enseñanza o la crianza, ambos relacionados con el cuidado familiar. El trabajo físico no estaba permitido bajo ninguna circunstancia, y la situación ideal era aquella en la que la mujer no trabajaba en absoluto y se dedicaba por completo a la familia o a prepararse para el matrimonio. La profesión de artista, hasta mediados del siglo XIX, seguía siendo exclusivamente masculina. Muy pocas mujeres se atrevían a dedicarse profesionalmente a este oficio. Y así, las hermanas Morisot, dotadas de un gran talento, decidieron seguir este camino, una por toda la vida, la otra solo hasta el matrimonio. Edma, la mayor de las hermanas, según muchos, tenía más talento y habilidad que Bertha. Ella siguió las reglas y, en 1879, tras casarse, dejó esa ocupación, pero amó la pintura hasta el final de su vida. Para 1863, las hermanas ya estudiaban bajo la tutela de Jean-Baptiste Caro, porque solo él les permitió estar presentes durante sus sesiones al aire libre en plein air. Ese tipo de pintura era experimental en ese entonces, la mayoría de los artistas pintaban en talleres. La forma de Caro dificultaba su reconocimiento académico, pero las hermanas realmente querían dominar precisamente esta técnica. Ambas jóvenes artistas pasaron el verano de 1863 entre Pontoise y Auvers, junto al río Oise, pintando paisajes. Con el fervor de los neófitos. Cada mañana salían a trabajar muy temprano y obedecían el consejo de Caro. Hay que trabajar con firmeza y perseverancia sin pensar demasiado en papá Caro. La naturaleza es la mejor consejera.
Desde 1964, cuando Bertie tiene 23 años, las hermanas envían sus paisajes al Salón de París y rápidamente reciben aprobación. No encontré información sobre cómo lograron entrar allí, considerando la seriedad del concurso, pero sospecho que a los artistas de familias aristocráticas les resultaba mucho más fácil. Berta y Edma expondrán en cada salón. Edma hasta su matrimonio y Berta hasta 1873. Cuando conozca a los artistas de la naciente sociedad de pintores rebeldes, a quienes pronto llamarán burlonamente impresionistas. En el año 68, durante una sesión de copia en el Louvre, Berta Morisot conoce a Eduardo Manet, cuya fama escandalosa resonaba por todo París desde 1863, con su indignante Almuerzo sobre la hierba y la impactante Olimpia. Vean mi video sobre él para tener una imagen completa. Aquí no voy a repetir lo mismo. Manet se sorprendió por la dedicación y seriedad con que ambas jóvenes pintaban, algo poco común para quienes veían la pintura solo como una ocupación temporal, como muchas señoritas decentes de la época. Berta era muy hermosa y entre ella y Manet surgió una charla coqueta que pronto se volvió una gran pero complicada amistad. Manet solía usar frecuentemente a Berta como modelo para sus pinturas, especialmente en el famoso balcón y en varios retratos, probablemente más que a cualquier otra mujer. Y esto, por supuesto, generaría muchos rumores sobre su relación amorosa. A Morisot la veían como mujer fatal que rompió el corazón de Manet. Prueba de ello eran los muchos retratos. Aunque se sabe con certeza que Berta siempre posaba en presencia de su madre. Sí, para una mujer soltera era vergonzoso quedarse a solas con un hombre, y hasta para posar para un retrato se requería una acompañante, que en este caso era la madre de la artista. Sí, ni siquiera se le permitía a una joven salir sola de casa sin acompañante. Y Manet se convirtió en el mentor de Riso, en su ídolo, y al mismo tiempo en su guía, no solo en el mundo del arte, sino también en el mundo de los artistas. La amistad con Manet le dio a Bertie acceso a las reuniones de los jóvenes pintores, que en ese entonces aún se llamaban a sí mismos los intransigentes y que pronto formarían el núcleo de los impresionistas y contagiarían a Morisot con sus ideas. Estaban sumamente descontentos con el conservadurismo y la mentalidad cerrada de la Academia de Bellas Artes, que hacía todo lo posible para impedir que los advenedizos entraran al Salón de París. En ese tiempo, el Salón de París era el único sitio donde un joven artista podía exhibirse, acceder al público y críticos y hacerse famoso. Manet y Morisot eran del mismo círculo y sus familias pronto se hicieron amigas. En casa de Morisot se organizaban comidas los lunes, donde casi siempre asistía Manet. Morisot admiraba las obras de Manet y su personalidad. Ella prácticamente le tenía veneración, pero de parte de él la actitud era más bien condescendiente. Él no valoraba a las mujeres artistas, convencido de que pronto abandonarían esa ocupación. Entonces, ¿para qué perder el tiempo en eso? Poco después de conocer a Morisot, le escribe a su amigo: «La señora Morisot es encantadora, lástima que no sean hombres». Pero mucho después, cuando Morisot ya sea una artista reconocida, Manet dirá que todo eso es solo gracias a él. Y en parte eso será verdad, pero solo en una pequeña parte. Como pueden ver, incluso entre hombres sumamente progresistas que ellos mismos sufrieron por el conservadurismo de la sociedad, la actitud hacia una mujer con un pincel en la mano era sumamente poco seria. Las mujeres no solo sufrían críticas por dedicarse seriamente a la pintura, también sus colegas hombres eran condescendientes pese a su talento. Morisot más tarde declararía: «No creo que ningún hombre alguna vez trate a una mujer como a su igual». ¿Y eso es todo lo que pido porque sé lo que valgo? Berta valoraba la opinión de Manet, aunque no la seguía ciegamente, pero en lo personal todo era mucho más complicado. Ella decía que su situación con Manet era imposible y quemó todas las cartas donde lo mencionaba. Aún así, podemos suponer que entre ellos, al menos, había tensión sexual. Y la situación de Morisot era imposible porque Manet ya estaba casado. En el año 68, Morisot presenta en el Salón su cuadro Paisaje de Finisterre. Y este cuadro tiene cierto éxito, especialmente considerando que las obras de Renoir, Bazille, Pissarro y Manet fueron rechazadas. Ese año, Fontaine-Latour convenció a Morisot de posar para el nuevo cuadro de Manet, El Balcón. El cuadro causará un escándalo por razones tan ridículas que parecerán absurdas. Hablo de esto en detalle en el video sobre Manet, véanlo. Aquí hay que explicar que la modelo favorita de Edouard Manet, quien posó para él en Olimpia, Victorina Miren, sufrió tantos insultos por parte del público indignado que para el año 68 simplemente se negó a seguir colaborando.
Ser modelo de Edouard Manet era un gran riesgo, especialmente para una dama de la alta sociedad. Aunque Olimpia estaba desnuda en el balcón, según Manet, todo debía ser decente. Y Morisot, encantada por Manet, sus pinturas y su amistad, aceptó y acudía cuidadosamente al taller del pintor para posar, acompañada de su madre. Un contemporáneo, al comparar cómo Manet pinta a Morisot y a Victorina, dice: cuando Manet pinta a Victorina, la representa como un bello objeto. Cuando pinta a Berta, la pinta con amor y ternura. Parece que la situación imposible de Morisot era mutua. Durante ese tiempo, los jóvenes artistas rebeldes se reunían los viernes en el Café Gerbois para debatir nuevas técnicas de pintura. Discutían y trataban de encontrar maneras de abrirse camino en un mundo donde cualquier tipo de libre pensamiento estaba prohibido. En esas discusiones también estaba Morisot, y eso ya de por sí era inusual, por no decir escandaloso. Una artista acompañada de hombres en un café. La atmósfera del café y las ideas del grupo de futuros impresionistas influían inevitablemente en la pintura de Berta Morisot. Ella comienza a pintar al aire libre en liner, lo que representa la tarjeta de presentación de los impresionistas. Así se reunían los viernes en el café, los lunes en la casa de Morisot y los jueves en la casa de Edouard Manet. Berta nunca tuvo un taller, eso habría sido impropio. Ella siempre pintaba directamente en su dormitorio o en la sala, haciendo espacio para Marc Berta, moviendo los muebles y manteniendo la apariencia de una afición temporal. También había restricciones en los temas, como mujer no podía pintar lo que quisiera. A las mujeres se les indicaba principalmente representar escenas domésticas íntimas, naturalezas muertas o paisajes. Berthe Morisot no podía acceder a la pintura considerada más prestigiosa, como temas monumentales, históricos o mitológicos. Hoy en día casi no verán en sus obras ningún retrato de hombre ni representaciones de lugares públicos. Una mujer solo podía dedicarse a la pintura en un ambiente íntimo, lejos de las miradas ajenas. Por eso el único hombre en las pinturas de Berthe Morisot será su esposo, Eugène Manet, hermano de Edouard Manet. Pero eso lo sabrán después. Incluso la pintura impresionista era vista por los críticos de la época como femenina, formatos pequeños, paisajes, retratos, no batallas. En 1991, el crítico Teodoro Viseva escribió: «Solo la mujer puede practicar el sistema de los impresionistas y limitarse a transmitir impresiones». Y de manera sorprendente, resultó que el impresionismo, por sus temas, era ideal para la mujer artista. Esta situación le parecía perfecta a Berthe Morisot y comenzó a experimentar con entusiasmo el formato. La manera de pintar en el caballete que Edouard Manet le regaló un día de Navidad. Muchos críticos la consideran la más perseverante y fiel al impresionismo. Berthe Morisot, del grupo de artistas rebeldes, no envió obras al Salón de 1869, pues ya estaba expuesto el balcón de Manet, donde ella aparecía retratada. Fue a verla el día de la inauguración de la exposición y le escribió a su hermana Edma: «Mi primera preocupación fue llegar a la sala con la letra M. Allí encontré a Manet, que tenía un aspecto salvaje. Me pidió que viera el cuadro porque él no se atrevía a acercarse. Nunca había visto un rostro tan expresivo. Se reía nerviosamente, asegurando al mismo tiempo que su cuadro no servía para nada y que tenía un éxito enorme. De verdad lo considero una persona encantadora y me gusta muchísimo. Sus cuadros, como siempre, dan la impresión de ser algo salvaje o incluso un poco inmaduro, pero no puedo decir que no me gusten». En el balcón salí más bien extraña que fea. Parece que entre los curiosos se ha difundido el apodo de mujer fatal. Como ya saben, el público destrozó la pintura simplemente porque no le gustó el color del balcón. Una mujer desaliñada y un perro extraño. De repente surgió otro escándalo, ahora protagonizado por Berthe Morisot. «Manet está triste», escribió ella luego. El público, como siempre, no valoró su exposición, pero para él eso siempre es un nuevo motivo de sorpresa. Sin embargo, me dijo que yo le traje felicidad y que recibió una oferta para vender el balcón por él. Me encantaría que eso fuera verdad, pero temo que sus esperanzas otra vez no se cumplan. Tras la exposición, Manet conoce a Eva González, hija de un escritor famoso y pintora de 20 años, y queda fascinado por su belleza. Él le propone ser su modelo y empieza a pintar su retrato, y eso lastima profundamente a Berthe Morisot. Ella escribe a su hermana en agosto del 70. «Manet me da lecciones y siempre pone de ejemplo a la eterna Mademoiselle González. Ella tiene autocontrol y perseverancia, logra sus proyectos con éxito, mientras que yo no logro nada.
En esta carta escuchamos los celos de una alumna, la rivalidad que pronto empujará a Morisot a experimentos más audaces. Por ahora, ella se alegra en silencio cuando Monet o González fallan. Le escribe a su hermana. En este momento, toda su admiración está concentrada en Mademoiselle González, pero el retrato de ella no avanza. Dice que ya van 40 sesiones y tuvo que raspar la cabeza otra vez. Él mismo es el primero en reírse de eso. Y Bertha Morisot en ese momento empieza a experimentar y decide pintar una figura al aire libre y no en su taller improvisado, participando en pruebas de técnicas avanzadas, aunque controvertidas y no reconocidas académicamente. Pintar al aire libre era más arriesgado para una mujer. Por eso lo hace con su hermana, a quien retrata en este cuadro con el puerto del Oriente al fondo. Y está ansiosa por mostrarle su nueva creación a Manet, lo cual hace. En otra visita del pintor a su casa, ella recuerda, Manet y su esposa vinieron a visitarnos, fuimos al taller. Me sorprendió y alegró recibir los más altos elogios. Todo lo que hago parece ser mejor que lo de Eva González. Manet es tan franco que no hay forma de equivocarse. Estoy seguro de que todo le gustó mucho, pero solo recuerdo lo que decía Fontaine. Manet siempre considera buenas las pinturas de las personas que aprecia. Como pueden ver, Morisot está literalmente obsesionada con Manet. Es su admiradora y su seguidora, y una modelo celosa y una colega talentosa, feliz por el elogio de Manet, le regaló esta pintura. En el Salón de 1870, Bertha Morisot presenta la misma vista del puerto del Orient, y un doble retrato de su madre y hermana, con una historia muy particular y a mi parecer triste, que muestra la naturaleza de la relación entre Morisot y Manet. El retrato no le salía muy bien y se lo mostró a Puvis de Chavannes, quien hizo algunos comentarios críticos sobre la cabeza de la madre de Morisot. Bertha rehizo el retrato, pero Puvis no quiso evaluarlo otra vez. Molesta le mostró el retrato a Manet. Al principio habló muy bien de él, diciendo que le gustaba todo menos el dobladillo del vestido. Él tomó el pincel y la paleta de Morisot y corrigió rápidamente la parte fallida con unas pinceladas, escribe Morisot. Ahí fue cuando empezaron mis desgracias, ya que se entusiasmó, nada puede detenerlo. Él pasa de la falda al corsé, del corsé a la cabeza, de la cabeza al fondo. Hace 1000 bromas, se ríe como loco, me da la paleta y luego me la quita otra vez. Finalmente, para las 5 de la tarde, creamos la caricatura más hermosa que uno pueda imaginar. Esperábamos a que se la llevaran. De una u otra manera, él me hizo ponerla en la carreta y yo estaba completamente destrozada. Solo espero que rechacen este cuadro. Mamá encuentra toda esta historia graciosa, pero yo la encuentro desgarradora. Como ven, Manet aún no tomaba en serio a Morisot. Ante la tímida petición, él intervino con confianza en el proceso creativo y modificó la pintura solo por diversión, lastimando a la artista. Pero la pintura, para horror de Morisot, fue aceptada en el salón, y la artista, cerrando los ojos, esperaba las críticas, que sin embargo no llegaron. El jurado no se maravilló ni criticó su pintura como con Manet, mostrando condescendencia hacia la obra de una mujer. El segundo cuadro de Morisot tampoco tuvo suerte, pues lo colgaron tan alto que no podía juzgarse. Ninguno de los dos cuadros de Manet fue reconocido y el retrato de Eva González fue llamado una caricatura horrible al óleo. Poco después del salón inició la guerra franco-prusiana. Napoleón atacó a Prusia y fue derrotado rápidamente. Las acciones militares llegaron a Francia y pronto a París. Bertha Morisot se preocupaba por sus hermanos. Manet y su familia tuvieron que dejar París y al año siguiente no hubo salón. La guerra solo duró un año y resultó en una nueva república en Francia. Tras la guerra, Durand-Ruel regresa a París. El principal marchante de arte conoce a los jóvenes artistas de Batignolles y adquiere varias de sus obras, incluyendo 22 pinturas. Maurice Durand-Ruel, sin prejuicios ni celos profesionales, de facto pone a Berthe Morisot al mismo nivel que los pintores impresionistas más destacados. Esta valoración justa apoya a Bertha y refuerza su confianza. Como artistas, motivados por la nueva alianza comercial. Al Salón de 1972 casi ninguno de los futuros impresionistas envía sus cuadros, excepto Bertha Morisot. Para ella, el Salón sigue siendo el único camino. Sin embargo, sus cuadros, aunque buenos y frescos, no tienen éxito, simplemente pasan desapercibidos. No creen que una mujer pinte igual que los hombres. La comunidad profesional solo espera que Bertha se case y abandone este pasatiempo. Nadie se toma la molestia de evaluar realmente el talento de la pintora.
¿Te imaginas lo que es ser más talentosa que muchos, atreverse a hacer cosas que la sociedad considera escandalosas y seguir adelante? Cuando nadie a tu alrededor te toma en serio, desanimada por la falta de éxito, ella se va a España en 1973. Ninguno de los impresionistas vuelve a enviar sus cuadros al salón. Edouard Manet y Berta Morisot se quedan solos en el salón oficial. Manet expone 2 cuadros y triunfa con su retrato irónico con una jarra de cerveza. Morisot envía una obra en pastel al salón. El segundo cuadro de Manet es El descanso, donde Morisot posó para él. Y este cuadro ocupa el lugar de El balcón y Olimpia. Como la pintura más despreciada, Morisot recostada en un sofá con la pierna colgando solo es llamada horror por los espectadores. Críticos y caricaturistas que desaprobaron la postura relajada de Berta llamaron a la pintura mareo, insinuando que la protagonista parece indispuesta. Criticaron su encorvamiento, pie descubierto y botón desabrochado por considerarlos poco atractivos y nada femeninos. Sin embargo, hubo quienes señalaron con cuánta ternura Manet pinta a Berta, alimentando los rumores de que a través de su pincel expresa un amor que es completamente imposible en la vida real. George Moore, en sus memorias, está de acuerdo en que ellos dos tenían una relación platónica y que Berta se habría casado con Manet si él no hubiera estado ya casado. Mientras tanto, tras la guerra, Francia siente la crisis. Caen las ventas de cuadros y los jóvenes artistas rechazados por el salón enfrentan serios problemas financieros. Entre ellos surge la idea de organizar su propia exposición para destacarse y establecer su propio contacto con el público, eludiendo el bloqueo impuesto por el salón. Como ya se habrán dado cuenta, esto lleva a la primera exposición de los impresionistas en 1874, aunque todavía no se llaman a sí mismos impresionistas. Los artistas debaten intensamente la idea y piden a sus colegas no asistir al salón de 1874. Edouard Manet rechaza la idea y Berthe Morisot, cuyas obras siempre aceptaban en el salón, enfrenta una difícil decisión: unirse al grupo de jóvenes artistas desconocidos. ¿Arriesgar su posición en el salón o seguir exponiendo en el salón donde nadie la nota? Una decisión muy difícil para una mujer del siglo XIX. Que Berta conviviera con artistas hombres ya la comprometía. Pero mientras siguiera los requisitos mínimos de la decencia y no se atreviera a abordar temas ni estilos masculinos, se le perdonaba mucho. Berta estaba a salvo. Como su arte, sin embargo, la seguridad no trae éxito. Morisot era vista como una mujer fatal con un vínculo misterioso con el polémico Manet y además experimentaba con la pintura. Para 1974, Berta tiene 33 años, sigue soltera, trabaja en un oficio masculino, se reúne con artistas marginales y posa para ese imposible. Empeorar su situación en esas condiciones no es algo que cualquiera haría. Edouard Manet resultó ser el único del grupo que permaneció en el salón oficial. Tras el éxito con una jarra de cerveza, supe que iba por buen camino. Trataba de convencer a Renoir, Claude Manet y especialmente a Berta Morisot de no unirse a esa locura ni arruinar su reputación. Edouard Manet confiaba en que Berta, quien valoraba su opinión, lo escucharía. Pero la pintora ya era fuerte, y el rechazo del salón, la escena artística oficial y Manet la llevaron a tomar decisiones desesperadas. Además, para esa época ya era casi una solterona, y toda la sociedad la empujaba al matrimonio, lo cual podría significar el fin de su carrera. Ahora o nunca. Y Berta Morisot decide unirse a la comunidad de artistas rebeldes y en 1874 no presenta sus cuadros al salón. Nunca más, siendo la única de todos los impresionistas, volverá a participar en el salón oficial. En total, en la exposición de los impresionistas se exhibieron 165 cuadros, 9 de los cuales eran obra de Berta Morisot. La exposición, como ya saben, se llevó a cabo en la galería del fotógrafo Nadar y atrajo a una enorme cantidad de espectadores. Principalmente venían a reírse. Los críticos atacaron a los artistas con artículos demoledores, siendo la más popular la reseña de Louis Leroy. Irónica y mordaz, se convirtió en sí misma en una publicidad para el evento. La prensa y el arte estaban llenos de caricaturas. Todo París se burlaba de los jóvenes artistas. Aquí hay un fragmento de un artículo crítico. La calle Le Pelletier fue desafortunada. Tras el incendio de la ópera, otra desgracia golpeó el barrio. Durand Ruel acaba de inaugurar una exposición de la llamada pintura.
Un transeúnte pacífico, atraído por las banderas que adornan la fachada, entra y ante su mirada asustada se presenta una escena espantosa, 5 o 6 locos, entre los cuales hay una mujer. Un grupo de desdichados, afectados por la vanidad, se ha reunido ahí para exhibir sus obras. La prensa estaba literalmente fuera de control, y la madre de Berta Morisot, preocupada por esas críticas, le pidió a su amigo Guichard que fuera a ver qué estaba pasando ahí. Además de que su hija seguía soltera, ocurría esto. Y recibió esta respuesta. Vi las salas de nadar y quiero compartir de inmediato con usted mi sincera impresión. Cuando entré ahí, estimada señora, se me encogió el corazón al ver las obras de su hija. En ese entorno tan destructivo, me dije a mí mismo, no se puede vivir impunemente junto a los locos. Manet tenía razón al oponerse a que ella expusiera sus obras, estudiando y analizando honestamente las obras expuestas. Por supuesto, se pueden encontrar aquí y allá fragmentos magníficos, pero en general todo parece una locura. Guichard recomendó que Berta Morisot pusiera fin de manera decidida a esta llamada escuela del futuro. Aunque fue popular, la exposición fracasó financieramente. Los artistas solo obtuvieron mala fama. Como muestra la historia de Eduardo Manet, esa fama puede llevar a la gloria. Pero el camino será largo, difícil y lleno de pruebas que no todos soportan. Para una mujer era aún más difícil. Tras la exposición de los impresionistas, la actitud hacia Berti fue más cautelosa. Sisley hasta se peleó con un visitante que habló mal de Berta Morisot, la madre de Berta. Tras la reseña de Guichard, insistió en que terminara sus vínculos con los artistas y la pintora enfrentó otra difícil elección, su reputación o su carrera artística. Y en una de las cenas habituales en la casa de Morisot, cuando Edouard Manet pintaba el retrato de Berta con violetas, él tocó ese tema. La hija de Berta, Julie, recuerda, ese día el tío Edward le dijo a mamá que debía casarse con papá. Papá era Eugène Manet, hermano de Edouard, quien amaba sin ser correspondido a Berta, era amigo de la familia Morisot y asistía frecuentemente a sus reuniones. A todos les pareció la opción ideal. Eugène le propone matrimonio a Berta y ella acepta. Justo después de la boda, ella le escribe a su hermana: me casé con un hombre maravilloso, honesto y joven. Creo que él me ama sinceramente. Durante mucho tiempo perseguí ilusiones que no me hicieron feliz. Ahora comienza la verdadera vida. Creo que por ilusiones se refería a Eduardo Manet. La relación entre Manet y Morisot es misteriosa, pero la juzgamos por indicios indirectos. Mientras se preparaba para la boda, Manet pintó ramo de violetas como recuerdo. En ella vemos las mismas violetas que Berta sostenía en sus manos cuando Edouard expresó su idea sobre su matrimonio. También en ella hay un abanico de otro cuadro y una nota con la inscripción «Señorita Morisot, aún no señora». Manet pintó el último retrato de Berta poco antes de su boda. En él, Morisot ya está distraída, mira hacia otro lado, como si se distanciara del pintor y al mismo tiempo mostrara el anillo. El 22 de diciembre de 1874, Berta Morisot finalmente se convirtió en Berta Manet, recibiendo el apellido que pronto le pasará a su hija. Aunque no tendrá más hijos, firmará sus cuadros con su apellido de soltera hasta el final de su vida. Berta tuvo mucha suerte en su matrimonio. Eugène no solo le permitió dedicarse a la pintura, sino que la apoyó completamente. Él mismo, teniendo una práctica jurídica, utilizó sus conocimientos convirtiéndose en el representante de Berta. Él organizaba exposiciones, supervisaba los cuadros, cargaba el caballete de Berta y escribía cartas sobre su esposa y las exposiciones impresionistas cuando ella, embarazada, no estaba en París. De hecho, Eugène legalizó la ocupación dudosa de su esposa, respaldándola con su autoridad, y nadie más se atrevió a dudar de la decencia de su actividad. La madre de Berta suspiró aliviada al dejar esa carga en manos de un hombre y liberó a Berta de ese peso. Ahora ella, apoyada por su esposo y sin necesitar dinero, podía experimentar. Y pronto veremos que a veces, en sus experimentos, ella irá mucho más lejos que sus colegas hombres. El fracaso financiero de la primera exposición impresionista llevó a disolver la sociedad y a proponer una venta de pinturas. Como mencioné, la Francia de posguerra estaba en crisis financiera y la gente no compraba pinturas, menos las experimentales. Por eso, la venta les pareció buena idea a los artistas y decidieron involucrar en el proyecto al más ingenioso de París, Alberto Wolff. Los artistas, junto con Morisot, le enviaron un catálogo e invitación. Poco después, en el periódico Figaro salió una nota del crítico, pero su contenido no alegró a los amigos.
Él escribió: quizás sea buen negocio para quienes planean especular con el arte del futuro, pero con la siguiente salvedad. Los impresionistas causan la misma impresión que un gato paseando sobre las teclas de un piano o un mono que accidentalmente se apodera de una caja de pinturas. Sin embargo, la subasta se realizó en marzo de 1975. Se exhibieron 75 cuadros de Renoir, Sisley y Manet y 12 de Morisot. El público estaba furioso. Este nuevo arte los indignaba tanto que acudieron a la subasta y abucheaban cada precio, dificultando la compra. Durand Ruel, que fue a apoyar a los artistas, no pudo comprar nada. Al final, solo logró comprar unas cuantas pinturas y las demás se vendieron literalmente por nada. La pintura más moderada de Bertha Morisot obtuvo precios altos, promediando 250 francos por cuadro. El precio más alto fue de 480 y el más bajo de 80 francos. Para Manet, los precios variaron de 165 a 325 francos y para Sisley de 50 a 300. Renoir, por extraño que parezca, recibió los precios más bajos. 10 de sus cuadros ni siquiera alcanzaron los 100 francos y algunos de ellos tuvo que recomprarlos. La venta recaudó 11.491 francos y Bertha Morisot aportó la mayor parte al fondo. Ese año, Morisot y su esposo viajan a Bretaña, isla de White, donde ella prueba una nueva técnica, una especie de escritura rápida. Trazos rápidos y cortos, tratando de terminar la pintura en una sola sesión. Esto le permitió capturar la vida cuando entra la luz del sol o el viento mueve las cortinas. Dibujo líneas finas con la punta de la brocha, trazos anchos con toda la superficie y corrijo la pintura con el mango. Ningún colega impresionista trabajaba de forma tan audaz y experimental, pero las dificultades financieras seguían. En 1976, Eugenio le escribe a Bertha: todo el clan de artistas está en Uninia. Los comerciantes están saturados de mercancía. Eduardo, o sea Manet, quiere cerrar su taller. Esperemos que los compradores regresen. La verdad, el momento es muy desfavorable. Así se expresaba sobre la posibilidad de organizar una nueva exposición de impresionistas. Simplemente no había dinero. Gracias a Dios, entre los artistas había gente rica como Cabo. En el video sobre Renoir, cuento cómo su testamento prácticamente rompió la resistencia de los conservadores. No dejen de verlo, es muy interesante. Cabo también era artista, aunque muy tímido, y gastaba todo su dinero en adquirir cuadros de los impresionistas. Y gracias a él, en 1977 se realizó la tercera exposición de los impresionistas. En la exposición hubo más de 250 obras y el salón central se destinó a Cézanne y Bertha Morisot. Así la obra de Morisot no solo competía con los grandes genios de la época, sino que también ocupaba los lugares más honorables. Aunque una mujer artista enfrentaba muchas dificultades y prejuicios en esa época, la exposición fue nuevamente popular, pero la actitud del público y críticos no cambió. 14 de noviembre de 1978, Morisot dio a luz a su única hija, Julie Manet, quien se convirtió en su modelo favorita en muchas de sus obras desde la infancia hasta la juventud. E incluso posó para algunos de sus colegas como Manet y Renoir. En la cuarta exposición impresionista, Bertha Morisot no participó por su embarazo. Como ven, el destino de las mujeres también frenaba carreras, pero en Morisot esto no duró mucho. En la cuarta exposición, los artistas decidieron reducir los riesgos y omitieron la palabra impresionistas en el nombre, llamándola Exposición del Grupo de Artistas Independientes. Nadie se dejó engañar. Armand Silvestre, crítico reconocido, escribió: los invitan a la ceremonia fúnebre y entierro de los impresionistas. Esta triste invitación la envían los independientes. No hacen falta lágrimas ni alegría falsas, solo ha muerto la palabra. Aunque los críticos seguían siendo feroces, el público era más favorable y venía a divertirse, así que los boletos se vendían bien. Al final, incluso se vendieron algunos cuadros. Tras cubrir los gastos, sobraron 6.000 francos que se repartieron equitativamente entre los artistas. Y cada uno de ellos recibió 439 francos. Bertha Morisot no necesitaba dinero, así que tenía una posición especial. Ella no tenía que luchar por una cucharada de sopa como Claude Manet y Renoir, así que evitaba fácilmente la tentación de exhibirse en el salón oficial. A diferencia de sus colegas, ella perfeccionaba su arte de forma sistemática, con pincel cada vez más seguro y pinceladas alargadas. A principios de los años 80, la obra de Morisot se vuelve más madura. Miren, pueden notar este cambio en sus pinturas. En 1880, en la quinta exposición impresionista, la mayoría de los artistas no participó.
Del grupo original solo quedaron Pissarro, Degas y Bertha Morisot. Por eso podemos llamar a Bertha Morisot una de las artistas impresionistas más fieles. En la quinta exposición ella envió 12 obras. Entre los impresionistas hubo división. Algunos querían seguir, otros pensaban que las exposiciones no tenían sentido. Entre los artistas había desánimo. ¿Se imaginan lo que era para una mujer entonces seguir con algo que hasta los hombres ya abandonaban? Pero pronto Bertha encontró compañía femenina. Entre los impresionistas apareció una segunda mujer, Mary Cassatt, una de las 3 reinas del impresionismo junto con Morisot y Marie Bracquemond. El camino que abrió Morisot ya atraía a otras artistas. Es el turno de una nueva generación de artistas inspirados por los impresionistas y buscando la gloria de los pioneros. La sexta exposición estuvo en duda por diferencias entre los artistas, pero finalmente se realizó con poca participación. Solo Sisley, Degas y Morisot de los viejos maestros participaron. La situación se complicó por el mal carácter de Degas, quien para ese momento había reunido a un grupo de jóvenes seguidores e intentaba tomar el control de todo el movimiento. Aquí debo contar cómo estaban organizadas estas exposiciones. Los artistas buscaban un lugar, calculaban la renta, organizaban el trabajo, hacían un presupuesto y lo dividían en partes iguales entre todos los participantes. Mientras más participantes había, menos pagaba cada uno. Y parecía que todo era justo, pero la situación financiera de los artistas era diferente, y algunos de ellos, como Claude Monet o Renoir, eran pobres y apenas podían pagar la cuota de membresía. Algunos amigos artistas más acomodados asumían el pago y el riesgo de fracaso por ellos. Por ejemplo, entre esos artistas estaban Pissarro, Degas y Bertha Morisot. Quienes apoyaban a un amigo artista también ganaban poder, pues con su decisión podían darle acceso a la exposición. Y mientras Sisley y Morisot actuaban con buenas intenciones, Degas aprovechaba al máximo las suyas. Con el tiempo, reunió seguidores bajo su protección y empezó una verdadera lucha por el poder. Esto encontraba resistencia reforzada por el carácter arrogante de Degas, que alejaba a los demás artistas. Y Degas será mi próximo video. Suscríbanse para no perderse a este artista sumamente curioso. En resumen, todos se pelearon y esto fue una prueba de que el viejo grupo de impresionistas ya no existía. La séptima exposición no habría ocurrido sin Durand-Ruel. Los artistas ya habían empezado a organizarla, pero no podían llegar a un acuerdo. ¿Quién estará dónde y a quién dejar entrar? Todo se complicó aún más porque en 1982 surgió otra crisis económica. En Francia hubo muchas quiebras, y uno de los afectados fue el amigo de Durand-Ruel, Feder Durand-Ruel. Tuvo que darle un préstamo, y él mismo ya no estaba en la mejor situación financiera. Sin embargo, Ardiller ya había invertido tanto en este nuevo movimiento que no podía permitir que se estancara. Por eso organizó la séptima exposición reuniendo artistas antiguos y nuevos. Sin embargo, el antiguo grupo de impresionistas y Morisot se negaban a participar con los nuevos. Si no estaba Manet, él se negaba si faltaba Renoir. Renoir creía que solo lo querían para cubrir un hueco y a Caillebotte no lo invitaron. Eso se convirtió en otra razón de discordia. Pero todos ellos le debían tanto a Durand-Ruel que al final no se atrevieron a negarse. Todos estuvieron de acuerdo y la exposición se realizó, aunque otra vez sin impresionistas en el título. Ahora cualquier artista soñaría con llamarse a sí mismo impresionista. En ese tiempo, como ven, hasta esos revolucionarios audaces debían hacer compromisos y a veces dejar su orgullo. Gracias al patrocinio de Durand-Ruel, no fue necesario invitar a artistas externos ni reunir el presupuesto poco a poco. La séptima exposición resultó ser la más representativa y madura, un impresionismo concentrado. Eugène escribió Bertie Duré, quien sabe de esto, considera que la exposición de este año es la mejor de todas las que ha organizado su grupo. Yo opino lo mismo. La prensa fue más favorable a esta exposición y hubo críticas elogiosas. De inmediato aparecieron nuevos compradores y varias pinturas se vendieron a buen precio. Durand-Ruel pedía 2.000 francos por las pinturas de Sisley, mientras que las obras de Berthe y Morisot costaban entre 500 y 1.200 francos. En ese momento, Eduardo Manet, quien no participó en exposiciones impresionistas, presentó su bar en el Folies Bergère en el Salón Oficial. La última de sus grandes obras, después de la cual fue nombrado Caballero de la Orden de la Legión de Honor. Pero incluso en ese momento, cuando Morisot ya era una artista respetada en su círculo, él no creía en ella.
Decía que Minora no existiría sin mí. Para entonces, la salud de Edouard Manet ya estaba deteriorada. En 1883 quedó postrado por parálisis en una pierna y comenzó la gangrena. Pero tardó demasiado en hacerse la amputación y la trató con sustancias tóxicas por insistencia del doctor Gaucher, un homeópata convencido. Y cuando finalmente le hicieron la amputación, ya no sirvió de nada. La muerte de Manet impactó a los pintores y a Berthe Morisot, quien perdió a su cuñado, maestro, apoyo y quizás a un amor imposible. Falta la octava y última exposición de los impresionistas, en la cual surgió una nueva generación de jóvenes pintores que ya competían con los maestros impresionistas. A la rivalidad interna se sumó la presión de la nueva generación de artistas jóvenes. Y eso, por supuesto, no le gustaba a muchos. La organización de la octava exposición la asumieron Chita, Morisot, Berthe y Eugenio. En el 86, ellos se atrevieron a visitar a sus amigos artistas y negociar con todos. La situación se complicaba por Degas, su grupo y también Pissarro. Pidió que Cera y Signac pudieran participar en la exposición. Grandes postimpresionistas, entonces desconocidos y rechazados hasta por los impresionistas. Como pueden ver, el ambiente, por decirlo suavemente, estaba al límite. El movimiento impresionista simplemente estaba reventando de tanta gente nueva. De hecho, los impresionistas se convirtieron en el nuevo salón oficial, solo que ahora los rebeldes eran portadores de ideas aún más frescas e innovadoras que el impresionismo. Al saber que Seurat y Signac participaban en la exposición, Claude Manet decidió no hacerlo. Después lo siguieron Renoir, Caillebotte y poco después Sisley. Así, el núcleo principal hizo una maniobra que evidenció la completa desintegración del movimiento. Y ahora cada artista sigue su propio camino. En marzo de 1986, Durand Ruel reunió 300 pinturas de su colección tras ser invitado por Estados Unidos para una gran exposición. De ella dependía todo. Muchos artistas eran escépticos y no creían que el público estadounidense fuera a ser más favorable, pensando que era una pérdida de tiempo. La octava exposición se realizó el 15 de mayo de 1986, 12 años después de la primera. En ella participaron principalmente amigos de Degas, jóvenes artistas, amigos de Sisley y Berthe Morisot. De los grandes impresionistas solo quedaban 3, pero ni siquiera ellos estaban ya unidos por una idea común. La exposición se titulaba Octava Exposición de Pinturas, sin mencionar impresionismo. Incluso omitieron la palabra independientes y ni hablar de los irreconciliables con los que todo comenzó. Los críticos empezaron a hablar mal y a burlarse de Pissarro, diciendo que después de 30 años de sufrimiento tendría que empezar de nuevo, pero ahora en compañía de artistas que podrían ser sus hijos. Al mismo tiempo, Durand Ruel regresó a París. Circulaban muchos rumores de que se había hecho rico o que se había relacionado con personas dudosas, pero la realidad resultó ser más prosaica. La exposición en Estados Unidos fue recibida con una curiosidad reservada. Los periódicos estadounidenses escribieron: está claro, se siente que los artistas trabajaron con una intención definida. Y si despreciaron las reglas establecidas, fue solo porque las superaron. Y si rechazaban pequeñas verdades, lo hacían para resaltar aún más las fundamentales. 2 semanas tras la inauguración de la exposición en Estados Unidos, el 10 de abril, anunciaron que ya se habían vendido 7 u 8 cuadros. Debido al gran interés, se extendió la exposición un mes más. El público asistía con entusiasmo a la exposición, mientras los críticos debatían los méritos de la nueva corriente pictórica. En otras palabras, América se acercó a la exposición sin prejuicios, intentando sinceramente comprender el arte del viejo mundo, que se consideraba prestigioso. Esto animó a Durand Ruel. Antes de volver a Francia, la Asociación Americana de Artes compró varias pinturas y acordó que regresaría en otoño con una nueva exposición. Al volver, dijo que Estados Unidos era la oportunidad para los impresionistas, y como saben por mis videos, así fue. Durante la ausencia de Durand Ruel, Claude Manet vendió pinturas por medio de su competidor. Él y Renoir exhibieron en una nueva galería. En otras palabras, los caminos de los impresionistas finalmente se separaron. Pero en la octava exposición de los impresionistas hubo un evento muy importante. Un joven y desconocido pintor de Holanda llegó a París y fue a ver a los famosos impresionistas. Le sorprendió la viveza de la paleta y la técnica de los pintores parisinos. Esta exposición marcó un cambio en su visión y transformó su técnica y la pintura mundial. Ese era Vincent van Gogh. Pronto haremos un video sobre él. Suscríbete para verlo. La octava exposición de los impresionistas puso fin al Grupo Unido.
1886 puede llamarse un año de encrucijada, cuando el viejo grupo de artistas todavía estaba lleno de fuerza y pasión. Su obra maduró tras 25 años de sufrimiento y superar el rechazo del mundo artístico conservador de París. Tras 1886, Bertha Morisot expuso frecuentemente y en 1892, Theo van Gogh organizó su exhibición privada, el mayor riesgo y reconocimiento. Y esa exposición fue un gran éxito. Sus cuadros, Durand Ruel, en ese mismo año de 1892, los llevó también a una segunda exposición en Estados Unidos. Y después de un éxito rotundo, ella entró para siempre en el panteón de los impresionistas de renombre mundial. Ese año murió el esposo de Bertha Morisot, Eugenio, y al siguiente falleció su hermana Yves. En 1994, Morisot viajó a Bruselas para asistir a una gran exposición colectiva en la que presentó 4 pinturas. Ese mismo año, el Estado francés compró por primera vez su pintura La joven con vestido de noche, una de las primeras entre los impresionistas. La artista murió el 2 de marzo de 1895 a los 54 años por insuficiencia pulmonar. Un año tras su muerte, sus amigos artistas, incluidos Degas, Renoir y Manet, organizaron la primera retrospectiva de Morisot, reuniendo 380 pinturas y homenajeando su talento. En su obra se mantuvo más fiel a los conceptos originales del impresionismo que sus colegas. Ni siquiera el estricto Cera pudo resistir el encanto y frescura de sus cuadros y acuarelas, ni la sinceridad con que expresaba su visión delicada. Pero quien más la amaba era Renoir. Desde fines de los 80, él la visitaba seguido y pintaba retratos de ella y su hija. Consideraba a Bertha Morisot la única artista tras Fragonard con talento pictórico femenino y admiraba la pureza de su talento. Durante mucho tiempo fue vista como secundaria en el impresionismo solo por ser mujer, aunque superaba a cualquier hombre impresionista. Se mantuvo fiel a sus ideas y al final, junto con su esposo, prácticamente sostuvo a toda la comunidad. Dadas las dificultades para una mujer artista en esa época, la consideró una heroína. La reevaluación del papel de Bertha Morisot ocurrió mucho después, cuando los derechos de la mujer y el movimiento feminista finalmente se volvieron algo común. Bertha Morisot creó un precedente sin igual para su época, que abrió el camino a todas las talentosas artistas contemporáneas, incluidas las magníficas Natalia Goncharova y Zinaida Serebriakova, de quienes muero de ganas de contarles. Ahora ya no nos sorprende la combinación de mujer-artista. Disfrutamos viendo las obras de Frida Kahlo, Vera Mujina, Louise Bourgeois y Kusama. Pero quien inició este camino, abrió esa puerta y la sostuvo con todo su frágil cuerpo fue precisamente Bertha Morisot, refinada, valiente, firme y eternamente joven. Fue enterrada el 6 de marzo en la cripta familiar de la familia Manet en el cementerio de Passy, en París, junto a la persona que la salvó y a la persona de la que le fue tan difícil salvarse. Suscríbanse al canal y denle like. Hablamos de arte de forma interesante y sobre todo honesta. Adiós a todos.